Bueno, aquí les dejo al pastor Jonathan. Que Dios te bendiga, Jonathan. Gracias por venir. Muy buenos días. Vamos entonces a partir, ¿o no? Vamos al grano. Abra su carpeta allí. Tenemos un día intenso, porque hoy día, ahora en la mañana nos toca este taller, ¿cierto? Y después en la tarde los vamos a estar esperando en el templo de la iglesia de Valparaíso, ¿sí? A los que puedan y quieran ir. ¿Alguno de ustedes vino también, igual que yo, a esto y también a la conferencia Volvamos al Evangelio? ¿Alguien más? ¿Sí? Bien. Perfecto. Los de Calera, ¿no? Vinieron a pegarse el pique ahí. ¿A cuánto está Calera de aquí? ¿Una hora? Disculpen la ignorancia, porque no... Para mí así, para mí la quinta región es Viña del Mar y Valparaíso, y todo lo que hay de Quilpué hasta Los Andes. Eso es la quinta región para mí. Entonces me dicen, no, ahí entre Quilpué y Los Andes. Claro. O sea, mi ignorancia es absoluta, hermano. De hecho, yo hasta Santiago, así ya de la Alameda para el sur, no sé qué es lo que hay. Del Mapocho para el norte tampoco. Yo vivo ahí en el centro. Ya, hermanos, dejando de lado ahora mi ignorancia, por la cual les pido disculpas, porque es lo que... miren, nosotros, este material que ustedes tienen allí en su carpeta, es un material ya antiguo, ¿ok? Pero que a mí me parece que sigue siendo útil. Fue un material que presentamos ahora está sacando la cuenta, hace más de 10 años. Ya van a ser casi 11 años que este material fue preparado para un congreso de líderes de jóvenes que organizamos. Algunos de ustedes conocen también, me imagino, al pastor Caleb Fernández. Y en ese tiempo el pastor Caleb, como líder de jóvenes en Argentina, él inició incluso, esto es una cosa que él no reconoce, ustedes le preguntan, no lo dice, ¿eh? Pero él se inició como líder de jóvenes con Lucas Leis, ¿sí? Cuando Lucas Leis vivía en Argentina, no en Estados Unidos, y trabajaban juntos allí. Y evidentemente que en ese tiempo el pastor Caleb, después que Lucas se va a Estados Unidos junto con otras personas, no fue el único, junto con otros quedan un poco a cargo del trabajo, pero ahí se genera una especie de división, pero no es mala, sino que son como naturalmente siguieron caminos distintos. Entonces algunos líderes siguieron más el estilo un poco más de Lucas Leis, que es más práctico, más enfocado a lo práctico, no sé si se han fijado en eso. Y de repente muy enfocado al tema de los grupos de jóvenes. Pero el pastor Caleb, junto con otros grupos, junto con otros líderes, se empezaron a preocupar del hecho de que también había una falta en dos cosas. Primero, en cuanto a consistencia bíblica y doctrinal de los jóvenes, y que había que hincarle el diente a eso también, que no bastaba con tener actividades que tenían con los jóvenes. Y también con respecto a la responsabilidad social, que los jóvenes muchas veces se reunían, eran una fuerza súper importante, y tú los reunías para un evento, con música, súper entretenida. Pero si tú tenías esos mismos 40, 50 jóvenes reunidos para un evento entretenido, podía hacer algo social interesante en un barrio, trabajar con personas en riesgo social. Imagínate, 40, 50 jóvenes con entusiasmo, uno puede lograr muchas cosas. Entonces, esto también fue una segunda preocupación que tuvieron, así que ellos formaron una red que se llamó CJC, Contacto de Jóvenes Cristianos. Formaron CJC y después de formarlo, llegó gente que conozco. ¿Viene sola? ¿Sí? ¿El elemento dónde está? ¿Viene? ¿No? Entonces, así que ya me sentí más en familia. Entonces, así que él formó CJC en este tiempo y de ahí se fue a estudiar al seminario a Brasil, fue donde nos conocimos, de hecho. ¿Sí? Entonces, cuando él llega a Brasil, pensaba abandonar esta idea,
Pero otros compañeros de seminario le dijimos, no, pues no la abandones, mejor ampliemos la idea. Yo soy de Chile, le dije yo, y aquí tenemos un montón de compañeros, obviamente estaban todos en Brasil, que son de Brasil, y entonces hacemos un CJC internacional, con jóvenes de Argentina, de Chile y de Brasil para partir. Así que prendimos con la idea e hicimos esta conferencia que nació y murió. Entonces, pero, ustedes dirán, ¿qué pasó con esto? ¿No? ¡Qué gran red! Bueno, tuvimos 3 conferencias. CJC 2004 fue en Buenos Aires. CJC 2005 fue en Sao Paulo. Nuestros expositores fueron Augustus Nicodemus, fue David Charles Gómez, que él era profesor de Westminster en Filadelfia. Y así, o sea, eran tipos de primer nivel. Entonces, pero nos sentimos de nuevo que el énfasis estuvo demasiado en el aspecto doctrinal que necesitábamos. Y en 2006 entonces hicimos uno en Valparaíso, en el Colegio de Virtud. Y ahí contamos ya con más una visión un poquito más social. Estuvo en esa oportunidad Jeffrey de León, creo que ustedes también lo conocen. Y ahí murió. Así que nada más que hacer. Ustedes dirán, no sirvió de nada. Yo no creo que sea así. Yo creo que todo esto sirve por muchas cosas. Uno hace amigos, uno genera contacto, uno adquiere experiencia y el Señor guía todas estas cosas finalmente. Y una de las cosas positivas es que quedó este material. Así que este material está aquí, para que ustedes después lo lean, puedan profundizar en él. Pero ustedes se dan cuenta que van a otros ejemplos hablar como de jóvenes. Los jóvenes, es por eso, porque estaba dirigido a líderes de jóvenes. ¿Ya? Entonces incluso algunos ejemplos les van a parecer como bien así como ingenuos, así como... Pero es porque estaba dirigido a líderes de jóvenes por un lado y por otro lado porque nosotros también éramos 11 años más jóvenes. Entonces, obviamente dábamos ejemplos más ingenuos, ¿cierto? Así que eso. Entonces, nuestra idea es básicamente la siguiente. Hacer una definición de lo que es la hermenéutica, poder mostrar los principios y el sustento, la base de lo que es la hermenéutica y tener eso claro para nuestro análisis bíblico. Bien. Yo les quiero decir algo. Nosotros necesitamos muchas veces revisar y corregir nuestra forma de leer la Biblia. Leemos la Biblia, y yo aquí quiero ser muy claro con lo que estoy diciendo. Leemos la Biblia sin extraer de ella todo lo que nosotros podríamos extraer si la interpretáramos correctamente. No, sin embargo, y aquí es donde está lo maravilloso, el Espíritu Santo nos habla. El Señor nos habla, usted toma su Biblia y la lee, y el Señor le habla a su corazón, edifica su vida, fortalece su espíritu, ¿cierto? Y te va edificando. Entonces, yo aquí no estoy negando en absoluto, yo no quiero decir así. Hasta el día de hoy, quien no sabía hermenéutica perdía su tiempo leyendo la Biblia. Ahora con este taller sus vidas serán transformadas y no les voy a vender esa pomada porque el Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo es Dios y como Dios que Él es perfectamente sin duda santo, justo, perfecto, pero también es lleno de misericordia, de gracia y es por gracia que actúa en nuestra vida. ¿Sí? ¿Se han fijado que nosotros, las otras 2 personas de la Trinidad, tenemos clarita la gracia, pero el Espíritu Santo lo hacemos funcionar por obras? Queremos que el Espíritu Santo reaccione a nuestras buenas acciones. Ora y el Espíritu Santo estará en tu vida. No, hermano, el Espíritu Santo también actúa por gracia. ¿Sí? También es Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo está en nuestra vida por gracia, aunque nosotros interpretamos mal la Biblia, aunque oremos poco, ¿cierto? Obviamente el problema es nuestro. Si nosotros oramos poco y tenemos poca comunión con Él, nosotros salimos perdiendo. ¿Sí? Pero no es que el Espíritu Santo diga así, ay, oraste poco, esta semana estoy enojado contigo. No, porque Él actúa por gracia, por nada. ¿No es cierto que se nos olvida eso? Entonces, no podemos olvidar, él es perfectamente santo, justo, ¿cierto? Como Dios, pero también es perfectamente misericordioso, ¿cierto? Es perfectamente bueno, lleno de gracia, gracioso, ¿cierto? Me gusta esa palabra, gracioso, porque tiene un doble significado, ¿cierto? Por un lado que tiene gracia y por otro lado que nos hace reír, ¿cierto? Yo creo que las dos cosas, ¿sí? No estoy hablando de la ilusión de la risa, no sé acaso. Que ya empezó con uno por ahí. Entonces, sino que estoy hablando del gozo del Espíritu Santo. Así que eso, bien, entonces es evidente que no quiero que ninguno aquí salga así o llegue aquí diciendo, lo que aprendí hoy día, ahora sí el Señor va a actuar en mi vida. No es así. Pero, ¿podemos sacarle más provecho a la Biblia? Podemos. Y cuando le sacamos más provecho, ahí se genera esta dinámica tan interesante de nuestro crecimiento cristiano, donde nuestra responsabilidad humana se conjuga muy bien con la soberanía de Dios.
El Espíritu Santo soberanamente está actuando en nuestra vida, pero a medida que nosotros vamos extrayendo de la palabra cosas mejores y más profundas, cumpliendo también con nuestra responsabilidad, el Señor entonces va trabajando esta santificación de nuestra vida, santificándonos, perfeccionándonos. Obviamente esto es un privilegio aplicable solamente a aquellos que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que ya el Espíritu Santo habita en nosotros, porque sabemos que los que no están muertos en delito y pecado, no tienen cómo. Pero nosotros ya hemos recibido vida, ¿o no? ¿Amén o no? ¿Sí? ¿Usted ya recibió vida por gracia, nueva vida en Cristo? Entonces el Espíritu Santo habita en usted. Entonces el Señor le dice: usted es responsable, hijo mío. Usted tiene responsabilidad en cuanto a su crecimiento. Asume esa responsabilidad. Realice su estudio bíblico. Lea la Biblia con atención. Entonces veamos, por ejemplo, nos dice Colosenses 1 del 9 al 10. ¿Quién tiene ahí su Biblia? La abre, por favor. Acabo de recibir un regalo maravilloso. La gente nos ha recibido un libro, no, un dulce de café. Supera, aunque usted no crea, supera a un libro. En ciertos momentos. O yo estoy adicto. También puede ser. Entonces, ¿quién lee, por favor? Colosenses 1 del 9 al 10. Cualquier voluntario o voluntaria. Se pone de pie y lo lee respetando puntos, comas, como fuerte, firme. Gracias. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas gracias. Fíjense que hay un principio súper importante en la Biblia, y Colosenses 1 del 9 al 10 es solo un ejemplo. Podemos citar muchos otros textos, Romanos 12, muchos otros, Efesios. El conocimiento no se contradice con una vida espiritual, ¿sí? Con una vida de plenitud espiritual. Dejemos de separar lo que Dios nunca separó. Dejemos de mostrar como si estuvieran separadas cosas que en Cristo nunca estuvieron. ¿Ustedes ven que Cristo esté separado de eso? Que Cristo diga así: no, yo no quiero ser tan intelectual y tanto conocimiento, yo voy a ser espiritual. ¿Hubo alguien en la historia de la humanidad con mayor conocimiento teológico que Cristo? Jamás, nunca habrá, nunca ha habido. Y había alguien que disfrutaba y que pasaba más tiempo buscando a su Padre en oración, noches enteras orando, como nos describe el Evangelio de Marcos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y Cristo, que sin duda alguna es verdadero Dios, pero que también al asumir naturaleza humana es verdadero hombre, ustedes saben que pasaba noches enteras y muy intensas en oración, al punto que al otro día el compadre estaba en plena tormenta y él estaba durmiendo en la banca y nadie lo despertaba. ¿Se acuerdan de ese detalle o no? Es justamente el día siguiente de que él pasa toda la noche orando. Porque eran tiempos de oración muy intensos. No separe lo que la Biblia no separa, mi hermano. No repita como loro lo que otros dicen. Diga lo que la Biblia dice. Y la Biblia no separa el conocimiento intelectual de una vida de plenitud espiritual. No está separado en la Biblia. Puede estar separado en su cabeza. Usted está equivocado. En la Biblia no lo está. Y esto para cualquier lado donde usted se tienda a posicionar. Tal vez usted tiende a pensar que es demasiado conocimiento y hay que darle más a la oración y a buscar al Señor. Está equivocado. Pero tal vez tu idea es contraria. No, tengo que leer más libros y tengo que leer más en la confesión de Buenmito y comprarme todos los libros que trae el Seba y enriquecer al Sebastián. Mira como este teólogo de la prosperidad. Entonces, teólogo de la prosperidad encubierto. Entonces, tampoco, si usted dice, no, hay que conocer más, y empieza a abandonar los tiempos de oración, hermano, empieza a abandonar
y a dejar de buscar al Señor en ayuno. Está mal eso. Estas cosas no están separadas, van juntas. Van juntas. ¿Sí? Y Colosenses 1:9-10 lo muestra claramente. La oración de Pablo por los colosenses dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de... Y ahí nosotros rellene como usted quiera. Que seáis llenos de... Y nosotros pondríamos llenos de poder espiritual. Llenos de... ¿Qué es lo que usted le pondría ahí? Pero él dice llenos del conocimiento. El apóstol Pablo oraba para que los colosenses estuvieran llenos del conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que si están llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, y miren la expresión que usa el apóstol Pablo, que es maravillosa, porque junta, nuevamente, no es que junte dos cosas, sino que nosotros separamos cosas que van juntas. El problema es nuestro. Y toda inteligencia espiritual. ¿Qué tipo de inteligencia? Inteligencia espiritual. Es inteligencia llena del Espíritu, son las dos cosas. No es nada más extraño que eso. No se pasa el rollo que la inteligencia espiritual es algo así como súper místico. No. La inteligencia espiritual es entender las cosas con inteligencia a la luz del Espíritu Santo en su vida. Ambas cosas van juntas. ¿Y para qué tanto conocimiento? ¿Por qué tanto conocimiento? Nosotros necesitamos son cosas prácticas, pastor. Hay que salir a la calle y predicar. Hay que vivir en santidad. Si el problema aquí es cómo nosotros vivimos de lunes a sábado. Si el domingo aquí nos llenamos de conocimiento, el sábado en el estudio bíblico nos llenamos de conocimiento. Hay que salir a hacer cosas prácticas. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él ora para que sean llenos de conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que andéis. ¿Y qué es andar? ¿Cierto? Como la hermana ahí observó. Ese es justamente el verbo clave, hermana. Andar, peripateo, significa vivir en la vida práctica. Vivir en la vida práctica. Andar como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto. ¿En qué? En toda buena obra. Y para más remate, seguir creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, es un ciclo virtuoso. ¿Sí? Es un ciclo virtuoso, como un ciclo orgánico. ¿Sí? Un ciclo orgánico. Justamente la semana pasada, estuve en un lugar que se llama Piritiva. ¿De qué era Piritiva? Yo no tenía idea que existía una ciudad que se llamaba Piritiva. Y estuve en esa ciudad, en una ciudad en el estado de Bahía, Brasil, ¿sí? Así a 6 horas de Salvador. Más, como 8 horas de Salvador. Y hay una región donde producen mucho plátano. ¿Ustedes sabían que el árbol de plátano solamente da una cosecha de plátano en su vida? ¿Sabían eso, hermano, o no? Yo lo aprendí la semana pasada también. Sí, le estoy compartiendo. El árbol de plátano nace, crece, se desarrolla, como todo ser vivo, y entonces da un cacho, decimos nosotros, ¿no? ¿Sería la palabra más adecuada? Un racimo de plátano que es grandote, ¿cierto? ¿Sí? Lo han visto, ¿no? Son muchos plátanos así, pero da solo uno en su vida. Y de ahí muere. ¿Sí? Ya no da más, solo da uno en su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Entonces, da el plátano madura y sacan el árbol con todo. Entonces decía, ¿y qué tienen que hacer? ¿Plantan de nuevo? No. Porque mientras está creciendo el plátano y cuando todavía está como flor, suelta todas las semillas. Suelta algo dentro de la flor, que es la semilla. Y eso queda en el suelo. Entonces, donde había uno, pueden crecer otros 2 o 3. Entonces, simplemente tienen que sacarlo para que la planta antigua no consuma los nutrientes de la tierra. Y entonces, sale más. Y eso es todo. Y así da plátano. ¿Sí? Maravilloso, nosotros no tenemos clima para plátano, el problema para nosotros, digamos. Pero ellos que tienen clima para plátano tienen plantaciones hectáreas, hermano. Se te perdía la vista viendo plátano. Maravilloso. ¿A quién le encanta el plátano? ¿A alguien le gusta el plátano, no? Era el fruto prohibido esa volada, ¿no? Era muy rico el plátano, ¿no? Entonces, no creo, no hay un fruto prohibido. Pero si nosotros vemos, es un crecimiento orgánico. Miren, el apóstol Pablo está describiendo aquí un ciclo orgánico.
Él ora para que tengan conocimiento, porque teniendo conocimiento, ellos entonces viven en su vida práctica la voluntad de Dios. Sirven al prójimo, aman al prójimo, sirven al necesitado, evangelizan, dan testimonio de Cristo, atienden las necesidades de aquellos que necesitan de atención de parte nuestra. Todo lo que, porque dice, agradando estoy llevando fruto en todo tipo de buena obra. Piensa en cualquier tipo de buena obra. Ella es el fruto del conocimiento, que a su vez produce más conocimiento. ¿Ven el ciclo orgánico? ¿Se fijan? Entonces, y este conocerse uno de una día es solo un ejemplo. El apóstol Pablo siempre está orando para que los que han conocido a Cristo crezcan en conocimiento. ¿Sí? Por tanto, no basta con aprenda a hacer la cosa de manera correcta. No basta con aprender metodologías. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir. Estamos llenos de métodos en el mundo evangélico. Métodos para todo. 10 pasos para esto, 7 pasos para esto otro, 20 pasos para acá, 3 pasos para el lado, 5 para el otro. Parece un baile, ¿cierto? Entonces, no digo que esté mal. Mi punto es que estamos demasiado enfocados en el cómo, en el método, como si de alguna manera casi se diera por sentado los fines. ¿Me entienden lo que quiero decir? Decimos así, estudiemos los medios, los mejores medios, y serán por sentado los fines, y eso es peligrosísimo. ¿Cuál es el fin? Para algunos, por ejemplo, vayan a la librería. El fin es que la iglesia crezca en número. Ese es el fin de la iglesia. Pero se da por sentado, y tú tienes una cantidad enorme de libros que siempre ni siquiera cuestionan el fin. Dicen, ese es el fin, que la iglesia crezca en número. Entonces, aquí está toda la sección de métodos para que la iglesia crezca. Y hermano, les digo algo, si hacer que la iglesia crezca es fácil. De verdad. ¿No es difícil? Hay que venderse un poco, ¿no? ¿Sí? El problema es si va a ser crecimiento real o es hinchazón, ¿no? Porque hay una diferencia entre crecer e hincharse, ¿no? ¿Cierto? Si mi hijo, ¿cierto?, va creciendo y yo veo que le crecen las piernas porque le estoy dando alimento, está creciendo, yo me pongo feliz. Pero si yo veo que si la pura pierna le crece, estamos con un problema, ¿o no? ¿Cierto? Tengo que ir al médico. Entonces, a veces nosotros tenemos iglesias hinchadas de gente. No necesariamente que están creciendo. Y ese chamullo de que porque la iglesia es más grande, el Espíritu de Dios está más ahí. ¿Sí? No necesariamente, tampoco digo que no. No necesariamente, puede que sí, puede que no. ¿Cómo saberlo? La Escritura nos va a decir. Se predica el Evangelio, se predica la salvación en Cristo, se promueve a Jesucristo, se promueve la fama de un predicador, de un pastor, de un método. Observe esas cosas, por hermano. ¿Usted sabe cuál es la iglesia que más crece en América Latina? ¿Saben o no? Los mormones. Entonces, si crecimiento es sinónimo de que el Espíritu de Dios está con ellos, tenemos un problema, ¿no? Porque los mormones, ustedes saben que son politeístas, ¿cierto? Ellos creen que hay muchos dioses, hay un panteón de dioses, que Satanás es un dios, igual que Jesús, y que son hermanos. ¿A ustedes les parece que eso es del Espíritu Santo? Evidentemente que no. Son pura herejía. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces tenemos que ir más allá de los métodos, hay que analizar más al fondo. O sea, ya, los métodos, está bien, aprender un método para algo siempre es bueno, el cómo hacer algo. Pero tengo que ir más atrás. Tengo que ir a los principios. ¿Por qué digo todo esto? Porque es aquí donde está la hermenéutica. Aquí. ¿Qué significa hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que estudia los principios para la interpretación bíblica. ¿Sí? Los principios para la interpretación bíblica. Entonces yo necesito partir aquí. Entonces, y ahí el camino va, ahora sí. El camino va para acá.
Pero primero necesitamos tener claros los principios para la interpretación bíblica. La palabra hermenéutica no hay plena certeza de dónde viene. Se sabe de que tiene que ver con interpretación. Algunos dicen que es por causa de que había en la palabrita tiene que ver con un dios griego, Hermes, que era como el que comunicaba, el que traía la comunicación entre un dios y otro, ¿sí? Y entre los dioses y los hombres también. Entonces era el que llevaba las comunicaciones, comunicaba a la gente, ¿sí? Hermes, que también se conoce en el mundo latino como Mercurio, ¿sí? Y por eso el diario se llama el Mercurio, ¿sí? Porque es el que comunica, el que trae la comunicación, ¿sí? Entonces, y como todos saben, miente, entonces, así que Hermes, de ahí viene el nombre, dicen algunos, de la hermenéutica, ¿sí? De ahí viene el nombre, la palabra, ¿ya? Entonces, porque se entiende de que de alguna manera la hermenéutica tiene que ver con los principios para entender y comprender el mensaje que Dios nos da en la Escritura. La hermenéutica hoy día es una palabra que se usa ampliamente en distintas disciplinas. Se usa mucho en filosofía y se usa mucho, en fin, en muchos lados. Pero surge originalmente en el contexto de la iglesia cristiana, ¿sí? Son los cristianos quienes, en primer lugar, hablan acerca de la hermenéutica como los principios para la interpretación bíblica. Interpretación bíblica, ¿sí? Entonces, pero hoy día existe hermenéutica de todo, hermenéutica de la sociedad, hermenéutica de las culturas, entonces ya ha llegado a la sociología, a la antropología, a la filosofía principalmente. Entonces ya la hermenéutica incluso ya es algo que ya pasó del ámbito de la teología y existen otras ciencias también, ¿ya? Les digo por si acaso, porque ustedes puede ser que en algún momento, como ya me pasó a mí también, uno ve así de repente en una librería y ve, hermenéutica, debe ser un libro de interpretación bíblica, y después uno va y mira y no es un libro de interpretación bíblica, es un libro sobre filosofía o sobre otra cosa. Entonces, hoy día ya se usa la palabra de manera más amplia. Bien, entonces, si aquí está la hermenéutica, nosotros estamos sabiendo entonces cuáles son los principios para interpretar la Biblia. El ejercicio en sí práctico de interpretar la Biblia es un ejercicio que usted y yo hacemos siempre que leemos. Entonces, una primera cosa que nosotros tenemos que tener claro es que leer es interpretar. ¿Sabemos eso? ¿Lo tenemos claro? Mire, anote esta declaración. Leer es interpretar. No es posible leer sin interpretar. No existe, oye, hay que leer e interpretar, no. Al momento de leer uno está interpretando. Si no, no entendería lo que está siendo dicho. Uno está interpretando. Me contaron que esta semana parece que hay algo, no sé si fue en la Real Academia Española, que le van a quitar la tilde al solo. ¿Sí? Entonces ahora va a haber un solo, o sea, antes había un solo sin tilde, ¿cierto? De soledad, y un solo con tilde que era de solamente. A mí me genera un conflicto enorme esa volada, que yo no logro. O sea, si yo le digo así, mira, yo voy a llegar solo hasta tu casa, puedo estar diciendo dos cosas diferentes, según si es con tilde o sin tilde. Puedo estar diciendo que solamente voy a llegar hasta tu casa, o puedo estar diciendo que yo solo, sin nadie acompañándome, voy a llegar hasta tu casa. Y son dos significados distintos. Que antes, gracias a la maravillosa tilde, ¿cierto?, yo podía identificar, pero ahora sin tilde, estos compadres nos complicaron la vida. ¿Cierto? Ok, ese fue mi punto es que estamos interpretando. Entonces, ahora vamos a tener que dar lugar a la interpretación. Y dice, no, es que el contexto te va a dar a entender lo que quiere decir. ¿De qué contexto me habla? Si hoy día la mayoría de los textos que nosotros leemos son textos de 1 o 2 líneas, ¿o no? Son los WhatsApp y los estados de Facebook. Si es verdad, hermano, ¿usted sabe cuánta gente lee libros? El promedio de lectura de libros en Chile, ¿ustedes saben cuánto es? 1 libro al año. Ese es el promedio, 1 libro al año.
¿Sí? Eso significa, imagínense lo que implica, ¿cierto? Personado, ¿cierto? Un libro al año. Entonces, yo sé que hay varios de ustedes aquí que pueden leer 2 o 3 libros en un mes. ¿Sí? Leen 2, algunos obligados porque están en el seminario. Otros con gusto. Pero leen 2 o 3 libros al mes, sin problema. 2 libros al mes, esos son 24 libros al año. Tú estás subiendo el promedio. Contigo da 1 libro al año. Eso significa que hay gente que no lee nada. ¿Me sigue? Que lee un libro cada 3 o 4 o 5 años. Entonces, el tema es que cuando se dice, no, es que esa frase se va a entender en un contexto más amplio, hoy día no tenemos casi contexto. Lo máximo que leemos es un párrafo, 2 párrafos, una noticia. Y aquí es donde lo interesante y por eso es importante la hermenéutica. Nosotros leemos distintos textos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y te paso así, te paso el Condorito para leer? ¿Sí? Pero tú tomas el Condorito y lo lees. Después yo vengo y te paso el diario. ¿Uno lee igual el Condorito como lee el diario? No, ¿cierto? O sea, lo único parecido es que en ninguno de los 2 casos uno se ríe. Puede ser que uno se ría más con el diario. Incluso. ¿Cierto? Pero uno lee el Condorito de manera distinta porque uno sabe que son tipos de literatura diferentes. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Qué pasa ahora si yo vengo y te paso una novela para que tú leas? ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, de Tolkien. ¿Sí? Entonces te paso La Comunidad del Anillo. ¿Ah? Cuánta gloria, ¿no? Entonces tú tomas ahí la comunidad y empiezas a leer El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Vas a leerlo igual que como lees el diario del Condorito? No, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar si yo vengo y te paso un libro cristiano? ¿Sí? Te paso, qué sé yo, Creación Recuperada de Albert Walters. ¿Vas a leerlo igual que como lees una novela? Y también va a ser distinto como lo lee el diario, como lee el Condorito, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar ahora tú que eres cristiano? Te paso la Biblia y te digo, lee la Biblia. Es distinto como lees cualquier otro libro, ¿cierto? Uno ya tiene una actitud diferente al leer la Biblia, ¿sí o no? Uno lee un libro y lo cuestiona. Si usted, hermano en Cristo, lee la Biblia y la cuestiona, tiene un problema serio. Usted no ha entendido lo que está teniendo delante. Usted delante suyo, cuando abre la Biblia, no tiene un libro para usted cuestionarlo. Usted tiene un libro que lo cuestiona a usted. Es al revés. La Biblia nos lee a nosotros, ¿cierto? Técnicamente, ni siquiera somos nosotros los que leemos la Biblia. Es otra actitud. ¿Por qué tenemos actitudes diferentes con distintos tipos de literatura? Porque cada uno de ellos tiene un propósito y una naturaleza diferente. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que nosotros abordamos. Después ustedes en el texto lo van a leer con más calma en este texto. Esto quedó claro, ¿no? Entonces lo pongo ahora. ¿Qué es esto? De la naturaleza del texto se desprende los principios para interpretar ese texto. Entonces yo primero necesito tener claro esto. ¿Cuál es la naturaleza del texto? Para entonces deducir de allí los principios para interpretar ese texto. Entonces, si yo estoy leyendo el Condorito, ¿cuál es la naturaleza del Condorito? Es una cosa que tengo que preguntar. ¿Cuál es la naturaleza del Condorito? Es un texto para entretenerme, con chistes, para simplemente pasar el rato, ni siquiera para reírme, porque uno no se ríe casi nada. Pero por último uno se entretiene, pasa el rato en la peluquería, ¿cierto? Mientras espera. Siempre hay un Condorito, ¿cierto? Es eso la revista Caras. Entonces, yo siempre prefiero el Condorito, ¿no?
Entonces, uno sabe que el texto tiene una determinada naturaleza y por eso uno lo lee de una determinada forma. Y uno lee y sabe que en algún momento lo puedes dejar y abandonar y te cortan el pelo y te vas y nunca... Tú no te quedas preocupado así, uy, no llegué al final del Condorito. O sea, si tú te quedas con esa preocupación en la cabeza cuando no terminaste de leer, eres una persona muy rara. Porque realmente no es normal eso. O sea, uno no, oye, no terminé, tengo que terminar para saber cómo termina. No. ¿Me entiendes? Porque esa es la naturaleza del Condorito. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del diario? Cuando yo quiero informarme, yo leo el diario, ¿cierto? Yo quiero saber sobre las noticias. Entonces digo, oye, yo quiero informarme sobre el día de hoy. Pásame el diario del año pasado. No te sirve, ¿cierto? El diario de hoy te sirve. Y uno dice, oye, ¿cuál tiene información más seria? ¿El Condorito o el diario? ¿Cuál? El Condorito. Ok, empiecen en un diario bueno, no en un Mercurio. Entonces, si uno ve, uno dice así, ya, tengo el diario me está dando supuestamente una información seria, ¿cierto? Me está dando una información fidedigna de cómo ocurrieron las cosas. Yo sé que hay una perspectiva del autor, perdón, del periodista, y no solo el periodista, hay una perspectiva de lo más importante aún, del editor del diario, ¿cierto? Que es aquel que le da una perspectiva determinada a la noticia. Entonces, yo sé cómo es eso. Ya, perfecto, lo tengo ahí. Pero, una vez que yo tengo esto claro, igual yo sé que ahí me está buscando informar y me está buscando decir qué es lo que ocurre, cómo las cosas ocurrieron, etc. Entonces los diarios sirven para eso. Lo interesante es que el diario me cuenta sobre cosas que ocurrieron en la realidad, ¿cierto? Y si yo lo comparo con El Señor de los Anillos, aquí es donde está algo interesante. El Señor de los Anillos me cuenta una historia de ficción, con elfos, enanos, hobbits, ¿cierto? Seres mitológicos, podemos decir de alguna manera. Con un lugar que no existe, la Tierra Media, ¿cierto? Pero ¿no les parece interesante de que El Señor de los Anillos puede enseñar cosas sobre la realidad y sobre la vida mucho más profundas que el diario? Enseña la importancia de la lealtad, de la amistad. ¿Se han fijado en eso, no? La importancia de luchar contra el mal, el sacrificio, el autosacrificio. Frodo. ¿Cierto? El día de hoy no dice que caminaste más que Frodo, ¿cierto? Cuando una persona camina mucho, ¿cierto? Quedó para siempre. Entonces, el autosacrificio está representado ahí. Entonces, uno ve que efectivamente, claro, una historia, una novela, ficción, pero te está enseñando lecciones sobre la vida que pueden ser mucho más profundas que una noticia del diario. Un libro cristiano, a su vez, me va a enseñar muchas cosas muy importantes sobre cómo ver la vida. Pero el libro cristiano se propone algo que me va a hacer, a su vez, ir directamente a la Escritura para poder corroborar que lo que está enseñando este autor realmente es conforme a lo que la Biblia dice. Debe ser mi preocupación primaria, debe que ser esa cuando yo leo un libro cristiano. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, la naturaleza de un texto, nosotros vamos a poder saber deducir de ahí los principios para interpretar ese texto. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? ¿Quién me puede decir esto? ¿Qué es la Biblia? Revelación. Muy bien. Muy bien. La palabra de Dios. Perfecto. Denme más información sobre la naturaleza de la Biblia. Perfecto, lo que han dicho hasta ahora, muy bien. Miren qué interesante. Revelación. ¿Qué otro texto es revelado? ¿Qué otro texto tiene la característica de ser un texto revelado que Dios comunicó directamente la verdad acerca de sí mismo y de las cosas? ¿Qué otro texto tiene esa característica? Ninguno. Afírmelo con certeza, no con duda. Ninguno. No hay ningún otro texto revelado. Ninguno. Ninguno. Ni los libros de la Mary Ellen White,
¿cierto? Ni el libro de Moroni, ni el Atalaya, ¿ya? Y aunque les duele a algunos de ustedes, tampoco la institución de la religión cristiana de Calvino. Nada de eso revelado. No, ni casi. Ni la confesión de fe de Westminster. Nada de eso es revelado. Solo hay un texto revelado. Es la Biblia. Y en ese sentido, como bien dijo la hermana aquí, es la palabra de Dios. Solo podemos afirmar eso acerca de la Biblia. ¿Sí? Con lo cual yo no quiero decir que Dios no nos transmita o enseñe cosas también a través de otras cosas. ¿Sí? Pero son parte mucho más de una... Son parte mucho más de una experiencia mediante la cual Dios, de alguna manera, transmite, pero no es su voluntad de manera revelada, sino que lo que Él hace con respecto a otros textos es corroborar las verdades que la Escritura ya nos enseña. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede escuchar una canción y decir, oh, esa canción qué hermosa. ¿Sí? Y esa canción toca tu corazón y te muestra cosas bonitas. ¿Sí? ¿Qué canción están pensando ustedes? Con esta descripción que estoy dando. ¿Podrían decirlo, no? Yo me atrevo a decir qué canción yo pienso. Por ejemplo, Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández. Ustedes pensaban que yo estaba pensando en una canción cristiana. Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández, es un temazo. Todo esposo debiera escucharlo. ¿O me equivoco, Gonzalo? Es el problema que muchos maridos tienen, no dan atención a sus mujeres. ¿Cierto? Y es un pecado que muchos maridos hemos cometido y por el cual tenemos que pedirle perdón al Señor y corregirlo. Y esa canción es tremenda porque te hace pensar y dice, oye, me dediqué a perderte y no acepté momentos que se dieron para siempre. Me dediqué a no verte. ¿Se fijan o no? Yo escucho esa frase y me sale un lagrimón. Entonces, uno dice, ¿pero esa es palabra de Dios? No, no es la palabra de Dios. No se reveló a Alejandro Fernández para que Alejandro Fernández... No, pero sin duda alguna, por el hecho de que Alejandro Fernández es imagen y semejanza de Dios, no necesita ser convertido. Pero la imagen y semejanza de Dios compuso una canción que habla una verdad. Y esa verdad, toda verdad es verdad de Dios, esa verdad de alguna manera, dicha de manera poética, con una linda música además, ¿cierto?, puede causar un impacto en la vida de alguien positivo, pero eso no la hace palabra de Dios ni revelación. Lo único que es palabra de Dios y que es revelación es la Biblia, porque allí está la voluntad clara de Dios e infalible. Hablemos un poquito más sobre la naturaleza de la Biblia. ¿Qué otra cosa tiene la Biblia? ¿Qué otra cosa es la Biblia? Estoy pensando en un versículo aquí que dice incluso, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese texto estaba diciendo yo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Eso es Timoteo, ¿cierto? Entonces, si nosotros leemos con atención, primera de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa inspirada? Ahí la palabra es theopneustos. ¿Segunda? Perdón, es segunda. Disculpa. Sí. De hecho, aquí dice segunda. No sé por qué leí primera. Segunda de Timoteo. Theopneustos. Dos palabritas aquí. Theo es de Dios. Neustos es de soplo. De aquí viene nuestra palabra neumático. ¿Cierto? Porque el neumático está lleno de aire. ¿Sí? Entonces, la palabra neuma significa aire, soplo. ¿Sí? Neustos es algo soplado. Toda la palabra de Dios fue soplada por... toda la Escritura es soplada por Dios. Soplada por Dios. Dios la sopló. ¿Ya?
Eso es lo que está diciendo ahí literalmente. Toda la escritura es theopneustos, soplada de parte de Dios, soplada por Dios. Y útil, por lo tanto es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Me gusta la palabra redarguir. ¿Usted sabe qué significa redarguir? ¿Alguien me puede dar una definición así o un ejemplo de lo que es redarguir? Es una cosa bien interesante, ¿ves? ¿Alguien se atreve? No. Pero está bien, arriesguense, sí. Es diferente, sí, es una forma, pero ¿qué es lo que, ¿cómo se redarguye? ¿Cómo corregir? Por ahí va. Ya, hacia adentro, pero... Perfecto, bien. Pero ¿cómo uno redarguye? Esto es interesante. La palabra redarguir en el castellano significa algo bien interesante, bien puntual. Redarguir significa cuando tú corriges a la persona, ¿cierto? Y la persona se convence, por lo tanto, de algo que está mal. Pero ¿cómo tú haces eso? Utilizando los mismos argumentos de ellos. ¿Ustedes sabían eso? Eso significa redarguir. Tú le muestras a la persona que está equivocada por sus propios argumentos. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces la escritura es útil para enseñarnos a redarguir. Y de hecho redarguir, a mi modo de entender, es la forma de hacer apologética por excelencia. Es la mejor forma de hacer apologética. Utilizar los argumentos que la propia persona te está diciendo. Cuando la persona te dice así, lo que pasa es que yo no puedo creer en Dios porque no es racional. ¿Sí? Por ejemplo, hay un argumento, ¿cierto? Su argumento viene con la racionalidad. Entonces tú le dices, veamos qué es lo que es más racional. Encontrar un reloj botado en la calle y decir se hizo solo, o encontrar un reloj botado en la calle y decir este reloj alguien lo hizo y a alguien se le cayó. ¿Qué es más racional? Bueno, el universo es mucho más complejo que un reloj. Y mucho más exacto que un reloj. Y tú dices que no lo hizo nadie, se hizo solo. Estoy utilizando el mismo argumento de la persona, ¿se fijan? Para decirle, ¿no? La racionalidad justamente me obliga a creer que hay un creador. Es racional creer en un creador. ¿Sí? Eso es redarguir. Interesante, ¿no? Entonces, redarguir es utilizando los mismos argumentos de la persona. Y por eso ocurre lo que, como bien decía la hermana, que la persona, por lo tanto, internamente se convence de algo. Porque ya tiene ese argumento, te lo está presentando. Ahora, no estoy diciendo que la persona se va a convencer necesariamente, porque como ustedes bien saben, el pecado siempre puede más. ¿Cierto? Entonces, no más que Dios, ciertamente, pero puede más que nuestros argumentos. Entonces, que nuestros argumentos estén muy bien, si la persona no, si el Espíritu Santo no está actuando en su corazón para arrepentirlo de pecado, la persona no se va a convencer igual. Pero redarguir. ¿Qué más? Para corregir. ¿Se fijan que después está corregir? Como algo diferente. Y corregir nosotros ya conocemos más bien la palabra, es decirle a alguien que está equivocado. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Aquí está hablando del concepto de pleroma en el griego. Pleró significa ser completo. No significa ser perfecto de que no peca nunca. No es perfeccionismo en términos de no pecar. No es a eso a lo que se refiere ahí el texto. Se refiere a plenitud, ser pleno. O sea, en todas las áreas de su vida está viviendo la voluntad de Dios. ¿Sí? En todas las áreas, su trabajo, su familia. No solo ser un buen cristiano el domingo, el fin de semana, en la iglesia, sino ser alguien que busca vivir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, como padre, como esposo, como hijo, como estudiante, como trabajador. ¿Sí? Completo. A fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para, y de nuevo está para toda. O sea, mi hermano, ¿usted quiere ser alguien práctico? ¿Usted quiere ser alguien que salga de esas puertas y que no esté simplemente encerrado en cuatro paredes sin hacer nada práctico para servir a su prójimo? ¿Tú quieres abandonar esa vida de estar simplemente sentado aprendiendo y conociendo? Bueno, necesitas conocer y aprender la palabra. Lo necesitas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir entonces lo mismo. No separemos lo que Dios ha unido.
¿Sí? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pongo a aplicarlo aquí de manera totalmente alegórica y aplicando una pésima hermenéutica. Pero la frase, en este caso, encaja muy bien, ¿cierto? Nosotros muchas veces estamos separando lo que Dios hizo como una sola cosa. Una sola cosa. Entonces, yo entiendo, y está súper bien, hermanos que dicen así, es que hay que salir, hay que evangelizar, es que hay que salir, hay que servir al prójimo, es que hay que salir a atender a los necesitados, es que hay que salir e ir a visitar a los niños huérfanos, es que hay que salir y hay que visitar a las viudas, es que hay que salir y... Perfecto, hay que hacerlo. Pero para poder hacerlo, para poder estar enteramente preparado para toda buena obra, hay que leer y conocer la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y por lo tanto es útil para hacernos útiles. Útil para hacernos útiles. ¿Sí? Entonces, teoría y práctica son dos cosas que deben estar íntimamente ligadas. Así que, ¿qué es la Biblia? Seguimos hablando de la naturaleza de la Biblia. ¿Qué más me pueden decir ustedes de qué es la Biblia? Estamos de acuerdo con unas cosas que la hacen única, ¿cierto? Revelación, palabra de Dios, inspiración. ¿Cómo fue esta inspiración? ¿Ustedes saben? ¿Cómo la Biblia fue inspirada? No me refiero en términos históricos, sino en términos teológicos. ¿Cómo ocurre esta inspiración? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perfecto. Entonces, el apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo habló, ¿cierto? Déjame buscar porque tengo el texto aquí, de hecho. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado... Ah, perdón, me equivoqué. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, de nuevo teopneustos, por el Espíritu Santo. Estoy leyendo 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo la inspiró. ¿Cómo ocurrió esa inspiración? El Espíritu Santo vino sobre la persona, poseyó su brazo, poseyó su mano y lo hizo escribir. ¿Fue así o no? ¿Ustedes saben cómo se llama esa doctrina? Se llama inspiración mecánica. El Espíritu Santo vino, le tomó el brazo a la persona y lo hizo escribir. Ella no tiene nada que ver con lo que está escrito ahí. Eso se llama inspiración mecánica. Y esa no es la forma en la que la Biblia fue inspirada. No fue inspirada mecánicamente. ¿Ya? ¿Cómo fue inspirada la Escritura? ¿Ah? Disculpe, perdón. Por revelación, sí, perfecto. Pero ¿qué más? La persona recibió una revelación, pero también hacían otras cosas. ¿Qué otras cosas hacían? ¿Interpretaban qué cosas? Sí. Sí. Pero ahí nos estamos adelantando. No se me adelante todavía. Miren, lean Lucas. Ahora lean Lucas. Les va a quedar clarísimo en Lucas. Lucas 1. Del 1 al 3. Cualquier voluntario o voluntaria. Lucas 1 del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien. ¿Cómo Lucas escribió el Evangelio de Lucas? Le hago una pregunta. ¿Lucas es palabra de Dios, sí o no? Sí, ¿cierto? ¿El Evangelio de Lucas es inspirado por el Espíritu Santo, sí o no? ¿Qué ángel se le apareció y le dictó esto? Ninguno. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Investigó y ordenó su relato. Qué poco espiritual, ¿no? No es poco espiritual. El Espíritu Santo lo guió en todo eso. Eso se llama inspiración orgánica. Y esa es la visión correcta. ¿Qué significa inspiración orgánica? Nota ahí el concepto. Significa que el Espíritu Santo guió a estos hombres, como dice el apóstol Pedro, a los santos hombres de Dios, de tal modo que incluso cada palabra que ellos decidieron fue guiada por el Espíritu Santo, pero era también al mismo tiempo decisión de ellos. Lucas escribió con su lengua, su lenguaje que él conocía. Lucas escribió con su conocimiento de las cosas que él tenía. ¿Me siguen la idea? ¿Han oído esto de que la Biblia dice que en la Biblia dicen que la tierra es redonda? Sí, porque hay un texto en Isaías, ¿no?, donde dice que el Señor se sienta sobre el círculo de la tierra, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Nada que ver, eso no tiene nada que ver. Está diciendo que el círculo de la tierra es porque el concepto antiguo es que la tierra era como un plato. No significa que creáis que la tierra es redonda. Pero en la palabra de Dios, pastor, ¿cómo nos va a decir que la tierra es redonda? Da lo mismo si dice la tierra es redonda. No, hermano, eso no afecta en nada. Él estaba hablando de acuerdo con el conocimiento que él tenía de esa época. Lo importante es que todo lo que la Biblia afirma, no afirma nada que sea falso o mentira. Eso sí. Y utilizando la expresión propia de la cosmología de su época, el profeta dice que el Señor se sienta sobre el círculo de la tierra. Con Josué, el sol se detuvo. Ah, no, pero ¿cómo se va a detener el sol? Está equivocada la Biblia ahí, porque no es el sol el que se detiene, si finalmente es la tierra la que gira alrededor del sol. Bueno, esa volada, Copérnico vino a darse cuenta mucho después. ¿Sí? Entonces cuando dice que el sol se detuvo, es solamente una expresión humana de acuerdo con el conocimiento que había de esa época. Y no niega en absoluto la realidad de lo que está siendo dicho ahí. Hubo una cosa que ocurrió ese día. Ese día fue más largo. ¿Por qué? Ustedes dirán, porque el movimiento de rotación se detuvo. Tampoco sabemos si fue eso. ¿Y si Dios movió todo el resto del universo? A una velocidad tal que no sé, si es Dios, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos lo que Dios hizo. Cuando Cristo vuelva le vamos a preguntar. Háganlo de nuevo, ya, mira, lo voy a hacer por Y ahí vamos a ver que era como un disco y él hacía como... Así lo dice. ¿Ah? Va a estar bueno eso. Entonces, el asunto es que, ¿cómo fue? No sabemos, solo sabemos que Josué expresa con su conocimiento de su época. Dice, el sol se detuvo. ¿Es falso lo que está diciendo Josué? No, no es falso. Él está usando la palabra y la expresión propia con la cosmología de su época. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro científico, hermano. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no te va a andar diciendo con lenguaje, además que el lenguaje científico es un lenguaje relativo, no un lenguaje absoluto. El lenguaje científico es un lenguaje relativo, cambia todos los años. Se descubren nuevas cosas. ¿Qué es lo que se pensaba? Y después que la mayoría de ustedes todavía piensan, ¿por qué los objetos caen? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Ah? ¿Por qué? En la atracción de los cuerpos mayores, ¿cierto?, que ejerce sobre los cuerpos menores, ¿no es cierto? ¿Es eso o no? No, pues no es eso. Después de Einstein ya sabemos que no es eso. Einstein descubrió que la realidad de la gravedad es porque hay una curvatura en el espacio. No es porque los cuerpos mayores atraen a los menores. Pero todavía nosotros pensamos eso. Estamos atrasados.
No, y se siguen descubriendo más cosas, ¿sí? Entonces, hoy día se habla sobre los gravitones, en fin, un montón de que son partículas, en fin, o sea, ya estamos, la ciencia se va corrigiendo todo el tiempo, la ciencia no es absoluta, la ciencia es relativa, va cambiando y corrigiéndose, ¿sí? Lo importante es que lo que la Biblia está relatando es real, eso es lo importante. Disculpa, Benja, ¿va a decir algo más? No, que es solamente un lenguaje meramente descriptivo del fenómeno. Exacto. No explicativo. Exacto. Y aunque fuera explicativo científico, tendría que explicarlo en qué términos, newtonianos o einsteinianos, de la época en la que fue escrito. El sol se detuvo. Y además, ¿para qué le ponemos tanto color si hasta los meteorólogos dicen mañana el sol saldrá a las 7? Y nadie escribe una carta al canal, al TV diciendo, oye, está equivocado, el sol no sale. Es una expresión que hasta el día de hoy lo usamos. Pues. El sol sale, el sol se pone. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, y habló con meteorólogos, estudió 5 años en la universidad, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces, no nos alarmemos con este tipo de cosas. Lo que yo estoy diciendo, el punto es que de repente enfocamos demasiado en ciertas cosas como pensando de que la revelación significa que Dios dictó desde lo alto y que estos tipos eran unos amanuenses o escribas, ¿cierto? Que simplemente escribían lo que les dictaba Dios. Escribe esto, escribe esto. No, no es así. Ellos miraban, investigaban, tomaban una decisión y escribían. Por eso, por ejemplo, se habla respecto de los profetas del Antiguo Testamento, cómo ellos son como compositores, como poetas. Porque ellos escriben con muchas metáforas y verdaderas poesías y canciones. Es importante valorar ese aspecto, ¿sí? Es importante darnos cuenta que, por ejemplo, Isaías escribe distinto a Amós. Porque Isaías era un noble, era un cortesano. Era muy probablemente primo del rey Manasés, que fue justamente el que lo mandó a matar, cerrándolo por la mitad, dice la tradición judía. ¿Sabían ustedes? El propio primo lo metió dentro de un tronco vacío y lo cerró por la mitad. ¿Sí? Esto es una tradición judía, muy antigua. No está en la Biblia. Pero si era así, sería terrible. Manasés matando a su propio primo, porque ya no aguantaba más las profecías de Isaías. Isaías era un hombre de la corte, un noble que recibió la mejor educación de Israel. Y Amós, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan? Cuidaba bueyes, ¿cierto? Era un campesino. Él cuidaba bueyes. Y entonces él va y se va a profetizar a Israel. Es maravilloso ese texto, me encanta. Él llega a profetizar allá y ahí entonces hay un sacerdote, que es sacerdote del rey, y está enojado porque su sacerdote está a cargo de todas las falsas ceremonias que hacían en el reino del norte. Y lo reta a Amós, le dice, oye Amós, ¿por qué viene a profetizar aquí? Si queréis ganar plata profetizando, anda a profetizar allá, al reino del sur, si tú eres del reino del sur. Y Amós le dice, yo no hago esto para ganar plata. Yo no soy profeta para recibir ofrendas. Yo vine porque estaba atrás de los bueyes cuidando los bueyes. Y el Señor me dijo, anda y dile esto. Pues yo vine y dije esto. ¿Han visto ese texto, no? Es maravilloso, Amós. Por eso Amós es mi héroe. ¿Sí? Eso es lo mejor. Lo maravilloso de los siervos del Señor es que no saben qué están haciendo y no están interesados en hacer algo grande. Están haciendo lo que Dios les mandó, ¿no? ¿Me entienden, no? Nosotros decimos así, oye Abraham, cuánta fe, qué fe. Abraham hizo lo que Dios le dijo, ¿no? ¿Me entienden, no? Para Abraham era simple, Dios le dijo y él lo hizo. Hoy día nosotros vemos en retrospectiva y decimos, oye, qué tremendo, cuánta fe dejó Ur de los caldeos para andar por nómade. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? Cierro paréntesis. El punto es, Lucas habla lo que investigó. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, estoy leyendo la NBI, habiendo investigado todo esto con esmero, él investigó con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo como ordenadamente. ¿Se fijan? Recopiló, entrevistó gente, entrevistó a la mamá de Jesús, entrevistó a la gente que todavía estaba viva, reunió todo eso, ¡chum! Yo creo que la idea de que Lucas haya entrevistado a María es muy probable, porque cuenta detalles muy puntuales sobre María, incluso de cómo María se sintió. ¿Se han fijado en eso en Lucas? ¿No les parece bonito eso? Entonces Lucas era este hermano que andaba recorriendo las iglesias y preguntándole a la gente, donde todavía había gente que había estado con Jesús,
para preguntarles cosas. Bueno, hermanos, hoy día nos visita nuestro hermano Lucas. Como ustedes saben, él está haciendo un proyecto, ¿cierto? Y les pedimos entonces, por favor, a los hermanos más antiguos de la iglesia, que estaban cuando nuestro Señor estuvo haciendo su ministerio, que se reúnan en el salón al lado, por favor, con el hermano Lucas, que le va a hacer algunas preguntas. Y ahí Lucas le hacía algunas preguntas, juntaba todo, cuando juntó todo ordenadamente, lo escribió. Y ese era el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Lucas tiene que ver con eso, con una investigación de alguien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Y ahí llegamos donde nos estaba apuntando el siervo Gonzalo, ¿cierto? Que la Biblia es un libro divino y humano al mismo tiempo. No se asuste con la palabra humano. Cuando yo digo humano no estoy diciendo, no estoy diciendo que es pecaminoso ni falible. No entiendas así. Adán era humano, ¿sí o no? Y antes de comer del fruto, ¿cómo era Adán? Era perfecto, ¿sí o no? En ese sentido la Biblia es humana. ¿Bien? En ese sentido, como Adán antes de la caída. Nosotros el tiro pensamos, humano, significa pecador, significa que falla. Claro, eso es ahora, después de la caída, con nosotros. Pero eso no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es ser imagen y semejanza de Dios. Y antes de la caída era perfecta esa naturaleza. La Biblia, y de hecho no olvidemos esto, Jesús tiene naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene Jesús? Humana también. Entonces, ¿se fijan cómo Jesús? Ahora, observen este paralelo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la Biblia es un libro divino y al mismo tiempo humano. ¿No les parece interesante esto? ¿Cómo llama el apóstol Juan a Jesús en Juan 1? ¿Cuál es el nombre que le da? Él es la palabra, el verbo, el logos. Él es la palabra. Despreciar la palabra es despreciar a Cristo. Nunca lo olviden. Yo conozco gente, sobre todo con la influencia, la tóxica influencia del liberalismo teológico, que es una plaga que destruye a las iglesias, y que dicen así, pero es que eso es lo que dice la Biblia. A mí me importa lo que dice Jesús. ¿Y cómo uno conoce lo que dice Jesús? Yo les voy a decir algo. La infame costumbre de las Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo. Hoy día uno ya no encuentra Biblia sin eso. Yo me paso media hora, 40 minutos, cuando quiero regalarle una Biblia a alguien, buscando una Biblia que simplemente no tenga las palabras de Jesús en rojo. Por favor, yo entro en la iglesia diciendo, Señor, dame una Biblia sin las palabras de Jesús en rojo. Porque ¿qué es lo que significa poner las palabras de Jesús en rojo? Que esas palabras son más importantes que las otras, ¿o no? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Incluso cuando se reproducen las palabras de Satanás, por ejemplo, en el libro de Job. Todo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque ahí nos está contando lo que Satanás dijo para que nosotros sepamos cómo él engaña, cómo él miente, cómo él manipula. ¿Te fijas? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, no tengo por qué estar poniendo las palabras de Jesús en rojo. Si lo que está diciendo el evangelista es tan importante como lo que está diciendo Jesús, porque el evangelista no está hablando por sí solo, el evangelista está hablando lo que el Espíritu Santo le dio que hablara. No es la palabra de Marcos solo, no es la palabra de Lucas solo, es la palabra del Espíritu Santo. No olvidemos esto, hermano. Es más, les voy a contar un detalle. Muchos de los dichos de Jesús, palabras de Jesús, parábolas de Jesús están resumidas, son resúmenes de los evangelistas. No es exactamente palabra por palabra lo que Jesús dijo. ¿Qué significa eso? Significa que el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, hizo un resumen inspirado, o sea, un resumen perfecto, que no tiene error. No como los resúmenes que usted y yo haríamos. Pero ese resumen inspirado por el Espíritu Santo sigue siendo igual un resumen. ¿Sabían eso? Entonces nada andar poniendo las palabras de Jesús en rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a tomar un lapicito negro y vamos a rayar todas las palabras que están en rojo en nuestra Biblia y encima va a ir en negrita.
En realidad lo que deberíamos hacer es que si rojo significa destacar, todo debería estar en rojo, ¿cierto? O nada en rojo. Listo. Pero eso es un concepto que tiene que ver y que está animado lamentablemente por el liberalismo teológico. Porque el liberalismo teológico fue el primero que nos planteó así. Pero la Biblia, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los evangelios no es un testimonio confiable. Porque es un testimonio de las comunidades de fe de la del primer cristianismo, del cristianismo primitivo. Y estas comunidades de fe obviamente estaban prejuiciadas porque para ellos Jesús era su héroe. Miren la herejía que estaban diciendo. ¿Me entienden lo que están diciendo? Entonces todo lo que escribieron los evangelistas no es un relato confiable históricamente. Entonces hay que tratar de descubrir quién fue el Jesús histórico y no el Cristo de la fe que es planteado aquí en los evangelios. Porque ellos hablan con fe, porque para ellos Jesús es su héroe. Entonces realmente están prejuiciados. ¿Sí? ¿Me entienden un poco lo que ellos están diciendo? Es como preguntarle a un allendista por Allende. Es como preguntarle a un pinochetista por Pinochet y ponerlos a los dos juntos conversando. ¿Me entienden o no? Eso es lo que dicen los liberales. Entonces ellos dicen que en realidad lo que ocurre es que ellos estaban prejuiciados y cada uno de ellos es su héroe y cada uno cuenta la historia de su punto de vista. Pero la verdad es que hay que descubrir quién fue el verdadero Jesús, el Jesús histórico, dicen los liberales. Eso es una ridiculez, hermano, y es una herejía gravísima. Gravísima. El Jesús histórico es el Jesús de los evangelios. Punto. Punto. Los evangelios son relatos históricamente fidedignos. Fidedignos. Y hay muchas cosas para demostrarlo. Marcos, por ejemplo, que fue muy probablemente... Marcos es el primer evangelio escrito. Marcos da datos que son, hermanos, eso no lo haría alguien que está queriendo inventar un mito. Por ejemplo, a Pedro, que es la mano derecha de Jesús, líder ya reconocido en la iglesia cuando Marcos escribe, Marcos lo deja como chaleco de mano. Y eso Marcos era el sobrino de Pedro. A lo mejor le tenía mal. A lo mejor Pedro lo agarraba el chuleteo cuando era niño y Marcos quedó picado. Cuando sea grande escribió un evangelio. No, pues evidentemente que no, nosotros sabemos que esa es una tontera. Marcos escribe porque así fueron como ocurrieron las cosas. Y aquí Pedro, ¿qué pasó? No, y aquí Pedro de nuevo metió la pata. Y lo muestra metiendo la pata cada rato. Porque es un relato fidedigno. Viene y dice cosas así como, por ejemplo, bueno, y entonces Jesús estaba ahí con la cruz y se cansó. Y llegó un tal Simón de Cirene y tomó la cruz. Padre de Alejandro y Rufo. ¿Quién es Alejandro y Rufo? Pero Marcos dice con toda naturalidad como si todos lo conocieran. ¿Se fijan que se da la molestia de explicar quién es Simón de Cirene, pero no quién es Alejandro y Rufo? ¿Se fijan en eso, no? Así que tal Simón de Cirene, que venía del campo, le ayudó a cargar la cruz. Y ese es el papá de Alejandro y Rufo, que Alejandro y Rufo eran líderes en la iglesia cristiana y estaban vivos. Tú no inventas mitos acerca de alguien con 20 años después. ¿Cierto? Imagínense si yo le dijera así, bueno, en realidad Elwin era un superhéroe. El presidente Elwin se ponía una capa y volaba por los edificios de Santiago. Si yo vengo y les cuento eso, ustedes van a decir, loco, eso no es verdad, yo estuve vivo, yo estaba ahí cuando Elwin era presidente y él nunca voló. ¿Cierto? Ustedes podrían desmentir fácilmente eso. Entonces, cuando las cosas ocurrieron recién hace 10, 15 o 20 años, tú lo inventas. Porque no tienes cómo inventar, porque tenés miles de personas que te van a contradecir. Por eso no dudes de la fidelidad del relato de los evangelios. Marcos está escribiendo lo que ocurrió, con precisión periodística. Es más, es la envidia del Mercurio. Porque contrario al Mercurio, Marcos no miente. Bien, hermano, démosle entonces una pausita para que tomemos un café y después volvemos.